A esta hora nos enlazamos en vivo desde el Congreso con nuestra compañera Jisoo Guerra. Jisoo, muy buenos días y adelante con la información. Traductores. Buenos días, Maricel. El ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Justicia en la Comisión de Justicia detallan la estrategia del gobierno para el proceso de extradición de Alberto Fujimori. Escuchemos. Estuvo a punto de realizarse también una contratación de traductores, pero debido a la difusión que hubo en medios de comunicación peruanos de los nombres, estos traductores se inhibieron de firmar el contrato. De manera pues que estos 5 que han sido contratados y que ya están trabajando han puesto como condición la reserva de su identidad. Los respectivos contratos contemplan un plazo máximo de traducción de 90 días después de la entrega del cuaderno, que fue efectuada el martes 18 de marzo, en que llegó a Tokio, es decir, a la Embajada del Perú en Tokio, la copia del expediente remitida por el Poder Judicial. Es decir, el plazo máximo de la traducción son 90 días a partir del 18 de marzo. Por lo demás, se ha previsto la revisión de los avances de la traducción, así como una revisión final, todo ello dentro de este plazo, lo cual permite avisorar que entre la tercera y cuarta semana de junio quedaría completada la traducción del expediente. En cuanto a la presentación del cuaderno de extradición por la vía diplomática, es decir, una vez completada la traducción, cabe señalar lo siguiente. Es muy importante una correcta presentación de la solicitud de extradición, tanto en sus aspectos formales como en la sustentación y explicación de los alcances del cuaderno de extradición elaborado por el Poder Judicial a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos y de la normativa interna japonesa, para maximizar las posibilidades de obtener una resolución favorable. A este efecto, la Cancillería y la Embajada del Perú en Japón vienen profundizando y ampliando su estudio sobre el derecho nacional japonés e internacional, cuyos principios y normas sustentarán la presentación del pedido formal de extradición del Estado peruano al Estado japonés a través de la nota diplomática que acompañará al cuaderno de extradición. Esto es muy importante recalcar. O sea, por un lado tenemos el cuaderno de extradición preparado por el Poder Judicial. Ese cuaderno de extradición y por consiguiente la solicitud formal de extradición debe ser presentado a través de una nota diplomática. En esa nota diplomática, además de los elementos que contiene el cuaderno de extradición, debe abundar en lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos y al mismo tiempo la legislación japonesa a fin de afianzar la solicitud contenida en el cuaderno de extradición preparado por el Poder Judicial. En tal sentido, uno de los temas que se estima que se debe abordar en la nota diplomática es el de la nacionalidad peruana del expresidente Fujimori y las consideraciones del Perú sobre la nacionalidad japonesa otorgada al expresidente. Otro punto importante a ser abordado por la nota diplomática es la correlación de los delitos por los que es acusado y procesado el expresidente Fujimori con los tipos penales correspondientes en la terminología de los derechos humanos a nivel internacional. Y también deberán añadirse en la nota diplomática aspectos de derecho internacional general aplicables al caso. Esta nota diplomática viene siendo preparada por la Cancillería con la colaboración de profesionales de reconocido prestigio. No obstante, cabe subrayar que en todas las etapas del procedimiento de extradición, los documentos básicos a ser considerados serán los preparados por el Poder Judicial del Perú. En cuanto al procedimiento de extradición en el Japón, puedo informar a los señores legisladores lo siguiente. Una vez presentada la nota diplomática con el cuaderno de extradición, se deberá seguir el procedimiento establecido por la Ley de Extradición japonesa, Ley número 68 de 1953 y sus modificatorias,
en vista de que, como conocen los señores legisladores, no existe un tratado de extradición vigente entre el Perú y el Japón. Según la referida ley de extradición japonesa, el trámite de extradición se inicia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés, con la presentación de la mencionada nota diplomática acompañando el cuaderno de extradición. La Cancillería japonesa determina si existen garantías de reciprocidad de trato, ya que la solicitud de extradición se va a hacer sobre la base del principio de reciprocidad. Tal garantía es requisito para remitir el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia japonés, siguiente etapa del procedimiento. En previsión a ese requerimiento, la Resolución Suprema 123/2002 de Justicia, por la que el Ejecutivo accede al pedido de extradición, contiene el compromiso de reciprocidad del Estado peruano, que por lo demás se encuentra expresamente consagrado por la Constitución peruana y es principio de las relaciones entre los Estados. En el supuesto que la Cancillería japonesa remita el cuaderno de extradición a su Ministerio de Justicia, de acuerdo con su ley de extradición, este podría denegar la solicitud, entre otras razones, cuando señaladas en la ley japonesa, cuando el fugitivo sea un nacional japonés, si se determina que el delito es de naturaleza política, cuando existan acciones penales pendientes ante un tribunal japonés o cuando el delito por el que se le persigue no sea punible en el Japón. La ley de extradición establece que si existe un impedimento claro, el procedimiento es resuelto en esa instancia. En tal sentido, la nota diplomática con que se acompañará el cuaderno de extradición deberá sustentar la absoluta vigencia de la nacionalidad peruana reconocida por la justicia nacional a efecto de poner en cuestión la nacionalidad japonesa otorgada al expresidente Fujimori. Este será pues un elemento central en la nota diplomática con que se acompañará el pedido de extradición. En el supuesto, siguiendo con el raciocinio, que el Ministerio de Justicia japonés dispusiera que no existen restricciones para acceder al pedido de extradición o que no existe claridad sobre las restricciones, el pedido de extradición sería remitido al fiscal superintendente de la Alta Oficina de Fiscales Públicos del Japón. Este, a su vez, solicitaría al Tribunal Supremo de Justicia de Tokio una investigación para determinar si el caso es uno de aquellos en que el fugitivo puede ser entregado de conformidad con su ordenamiento interno, pudiendo también solicitar al tribunal la detención del fugitivo. En el supuesto que el Tribunal Supremo determine que no existen restricciones a la extradición y que el fugitivo efectivamente puede ser entregado al Perú, todavía el Ministerio de Justicia japonés podría considerar inapropiado entregar al fugitivo, por ejemplo, en función de supuestas amenazas a su seguridad y derechos humanos. Además, cabe señalar también que el fugitivo podría impugnar la decisión del tribunal. En cada una de estas etapas, la autoridad japonesa correspondiente está legalmente facultada por ley para actuar discrecionalmente. El Perú espera que las autoridades japonesas cooperen con la justicia peruana y que no sostengan la nacionalidad japonesa del expresidente a efectos de no permitir un uso abusivo de dicha nacionalidad. Otra tarea que estamos realizando desde la Cancillería es la sensibilización de la opinión pública japonesa y de la comunidad internacional. Es evidente que para que exista una actitud favorable de las autoridades japonesas, no solo se necesita de una sólida argumentación jurídica, sino también de una labor diplomática y mediática que acompañe el pedido de extradición. En tal sentido, la Cancillería viene actuando sobre la opinión pública japonesa y mundial a efecto de obtener comprensión y apoyo para el pedido de extradición de la justicia peruana y desvirtuar una campaña de desinformación que
que pudiera confundir a la opinión pública internacional en relación con los reales propósitos del Perú en este caso. Así, por ejemplo, se ha remitido a las cancillerías de todos los países en los que están acreditados nuestras embajadas al más alto nivel, notas diplomáticas explicando que el Perú ejecuta una política de lucha contra la corrupción, de promoción de los derechos humanos y de lucha contra la impunidad, y que en consecuencia el Perú solicita la colaboración de la comunidad internacional para la realización de tales objetivos. En dichas notas se aclara que en el caso del expresidente Fujimori no existe persecución política alguna. Asimismo, se han gestionado pronunciamientos, como consta a los señores congresistas, de países comprometidos con la lucha contra la impunidad y la cooperación judicial, destacando los casos ya producidos de Alemania, Italia, Colombia, Costa Rica, México, Bulgaria, Polonia, Nueva Zelanda, España y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, entre otros. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad, si me permite, señor presidente, para señalar la importancia que tienen estos pronunciamientos, ya que, como los señores congresistas conocen, las notificaciones transmitidas a través de Interpol sobre la requisitoria del Poder Judicial peruano puede o no ser procesada por la policía local. De allí pues que el hecho de que un gobierno, mediante una nota diplomática al Perú, se comprometa a que si el señor Fujimori llegara a su territorio, proceder a detenerlo con fines de extradición, esto constituye una decisión anticipada ante ese eventual hecho y por consiguiente va creando de hecho una percepción internacional y una decisión de actuar de acuerdo con su carácter de fugitivo y no de exiliado, que es algo con lo cual el señor Fujimori juega a menudo. Entonces, aquí no se trata, mediante estas gestiones, de buscar marquesinas ni titulares, es parte de un trabajo responsable que realiza la Cancillería con el objeto de acrecentar la percepción internacional sobre la condición de fugitivo del ingeniero Fujimori y no de exiliado, como él pretende presentarse. Por eso la República ha accedido a una sugerencia de la Cancillería en el sentido de solicitar un procedimiento similar de apoyo del Parlamento Europeo. Igualmente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha acogido algunas propuestas para conseguir el apoyo de diversas organizaciones parlamentarias. Todo esto es muy importante y es sin duda una colaboración que el Congreso puede hacer en lo que bien ha llamado el señor Ministro de Justicia una tarea de carácter nacional. En este mismo orden de ideas, cabe destacar, como ya lo ha señalado el Ministro de Justicia, el impacto que ha causado la llamada difusión roja del pedido de búsqueda y captura del expresidente Fujimori por el Secretariado General del Interpol con sede en Lyon, Francia. La Interpol ha encontrado apropiado y razonable el pedido de la justicia peruana y por consiguiente implícitamente ha negado que se trate de una persecución política. De allí pues que este pronunciamiento de Interpol también haya sido muy importante en ese sentido. Por lo demás, la Embajada del Perú en Tokio en particular y las misiones peruanas en el exterior en general vienen precisando a las autoridades y a la opinión pública de esos países la naturaleza de los delitos que se imputan al expresidente, así como las circunstancias en que se marchó del país evadiendo la justicia peruana y haciendo notar la forma en que el gobierno japonés concedió la nacionalidad japonesa a quien presidió como presidente del Perú en diversas ocasiones, incluida la llamada visita de trabajo, más bien fuga de noviembre del año 2000. En línea con esta campaña de sensibilización de la opinión pública internacional, la Cancillería viene coordinando acciones de apoyo mediático y diplomático para el momento en que se efectúe la presentación de la solicitud de extradición. Como comentarios finales quisiera señalar, señor presidente, señoras y señores miembros de la Comisión, que es evidente
que para el Perú el expresidente Fujimori es peruano. Una postura coherente con la nacionalidad peruana refuerza la solicitud de extradición presentada por el Poder Judicial peruano. Inversamente, toda postura que niegue la nacionalidad peruana del expresidente debilita la posibilidad del Perú y el interés, por consiguiente, de juzgar al expresidente. No obstante, el Perú debe evaluar la nacionalidad japonesa concedida al expresidente Fujimori en razón de las implicancias que tiene para los procesos en curso y para la solicitud de extradición elaborada por el Poder Judicial. Esta es pues una causa de recuperación de la ética y afirmación de la justicia en la que se encuentra inmersa la nación peruana en su conjunto, con pleno respeto del Estado de Derecho, el debido proceso, la independencia de los poderes del Estado y las libertades, derechos y garantías de las que somos titulares todos. Por consiguiente, esta no es una causa política, ni mucho menos personal, sino una causa moral de la nación peruana en su conjunto. Muchas gracias, señor presidente.